Aquí nos toca durante unos 3 meses más todavía. Vamos a comenzar orando al Señor para que Él dirija todo lo que hagamos en esta mañana. Oramos. Gracias, Padre, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Es una honra, es un gozo poder estar aquí para honrarte, para agradarte, para servirte y también servirnos y estar en comunión con los hermanos. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón esté apercibido, para que estemos dispuestos a recibir de tu palabra, atentos a lo que ella dice, a lo que ella nos declara. Sabemos que es la verdad. No hay nada relativo en ella, sino que es verdad pura. Y te damos gracias porque la podemos tener en nuestras manos y te pedimos para que también esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice todas las clases, la de los niños, la de los adolescentes, para que también todos seamos edificados en tu palabra. Te damos la gracia en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, los niños entonces y adolescentes. Ya. Estamos. Bien, ¿estamos viendo entonces? Bien, están despiertos. ¿Dónde quedamos? ¿Cómo estás, Andrés? Capítulo 16 entonces. Y vamos a tratar un tema que muchas veces no es tratado. Y un tema que como que nos desagrada un poco. Pero para los que son hijos de Dios, nos muestra varias cosas. Y las vamos a ir viendo de a poquito. Pero primero vamos a leer para que tengamos el contexto de lo que vamos a hablar. Entonces, estamos en Lucas capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el final. Leemos entonces. ¿La tienen, no es cierto? ¿Sí? Juan Carlos está ahí buscando. Estamos listos entonces. Leemos, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es la porción. Vemos entonces que Jesús, estamos viendo parábolas que está enseñando vimos a los fariseos, también dirigida a los discípulos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Para que veamos por qué Jesús está hablando de esta forma.
cuál era la mentalidad o la cultura que había en aquel tiempo, o qué pensamiento tenían en general todos. Y para hacernos la idea, vamos a ir a Marcos capítulo 10, para que veamos de qué se trata. La parábola entonces se trata del hombre rico y de Lázaro, que es el pobre en esta ocasión. Los judíos entonces pensaban que si la persona era bendecida materialmente, significaba que tenía el beneficio de Dios. Decían, una persona tiene recursos, es porque Dios lo está proveyendo, es porque él está bien con Dios, entonces le está yendo bien materialmente. Y eso viene de muy antiguo. Recordemos a Job, que también era muy rico. Cuando perdió todo, llegaron sus amigos, ¿y qué le dijeron? Algo hiciste, porque por algo Dios te quitó las cosas. Entonces esa era la cultura que había. Lo vamos a confirmar aquí en Marcos, capítulo 10, donde Jesús habla un poquito más profundo de este tema. Marcos capítulo 10, versículo 23. Aquí está, no lo encontraba, ya. Versículo 23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y esto fue como un palo para ellos. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Jesús? De hecho, el versículo siguiente dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Cómo? Si se supone que si tiene es porque Dios le está dando eso. Y sigue Jesús. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y 26 dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Se da cuenta que esa era la mentalidad que tenían ellos? Entonces Jesús, en esta parábola que estamos viendo ahora, que es la del rico y Lázaro, va a mostrar o va a apuntar hacia eso mismo, de otra forma, desde otra perspectiva. ¿Por qué dije parábola? Porque hay algunos que tratan este mensaje o este trozo de la palabra como si fuera un hecho real, como que ocurrió realmente, porque es como la única parábola donde Jesús da un nombre, que es Lázaro, y vemos a Abraham, a Moisés, se basan en eso. Pero, ¿por qué decimos nosotros que es una parábola? Porque las cosas que se indican aquí no están respaldadas en ninguna parte de la Biblia. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que los que están en el infierno pueden ver a los que están en el cielo. No dice en ninguna parte, solamente aquí. Entonces no podemos decir que es un hecho real. Tampoco se habla de que los ángeles lleven a los creyentes en ninguna otra parte de la Biblia. Recordemos que la palabra se confirma con la misma palabra. Entonces no hay nada más que certifique eso. Pero es un detalle. Parábola, hecho real. La enseñanza va y es. Vamos, entonces, ¿qué es una parábola? Hemos visto varias. ¿Qué es lo que es una parábola? Una historia con el propósito de dejar una enseñanza. Exactamente. Es una historia que transmite una verdad. Por eso Jesús lo enseña de esa forma. Hemos visto varias parábolas. ¿Se recuerdan alguna? Hace poquito. 2 semanas. ¿Perdón? El hijo pródigo, muy bien. ¿Se acuerdan que cuando vimos el hijo pródigo vimos varias cosas que se perdían? La dracma perdida, la oveja perdida, el hijo perdido. Y ahora estamos viendo otra cosa de alguien que también está perdido. Entonces, tenemos 2 personajes en esta historia, o sea, principales, y tenemos a un hombre rico. Ya tenemos el contexto de la cultura que tenían ellos,
ya sabemos a quién le está hablando Jesús. Había un hombre rico entonces que se vestía de púrpura y de lino fino. Para tener ese vestimenta, estamos hablando de alguien extremadamente acaudalado. No era alguien de clase media mayor, no, alguien superior. Estamos hablando de élite de la élite. Esta persona. Y vemos que hace un contraste con Lázaro, porque dice, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, cada día. No era que una vez al mes cuando se pagaba, no era que a la quincena y a fin de mes, no. Dice todos los días. ¿Qué marca esto Jesús? ¿Qué quiere decir? Que realmente él tenía mucho dinero a destajo. Versículo 20 dice, había también un mendigo. Y esa palabra mendigo significa alguien que ya no tiene nada, necesita todo. Llamado Lázaro. Y Lázaro, el significado de ese nombre, que también Jesús, con toda su sabiduría, el significado que tiene ese nombre, Lázaro, significa a quien Dios ha ayudado. Entonces el nombre calza específicamente para esta parábola que está enseñando Jesús. ¿Qué pasaba con Lázaro? Dice que estaba, ¿dónde? Echado a la puerta de aquel. No significa que él era flojo y estaba echado ahí. Cuando alguien estaba echado era porque o no podía caminar o tenía algún problema para movilizarse. Seguramente lo tienen que haber llevado de algún otro lugar. Esta es la casa del rico, quédate aquí a ver si algo te cae, como esta persona tiene mucho, algo te puede saltar. Por eso dice, estaba echado en la puerta de aquel. ¿Qué más dice? Lleno de llagas, seguramente estaba enfermo, seguramente ya tenía algún problema en su piel, de hecho tenía problemas en su piel porque dice que los perros lamían sus llagas. Y 21 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y eso también nos dice otra cosa, que el rico probablemente de haberlo visto ahí, nunca se interesó en nada. En cuanto a ya denle un poquito a él. Le era indiferente. Le era completamente indiferente. Porque él dice, ansiaba saciarse de las migajas. Y esta migaja que habla aquí, en ese tiempo no había servilleta. No existía la servilleta. Entonces cuando habían banquete o comida, para limpiarse las manos, ellos usaban migajas de pan. Con eso se limpiaban las manos y esas las tiraban al suelo y los perros comían eso y esas eran las sobras que caían, pero eran porque se limpiaban sus manos. Esa era la migaja. Y esas las que ansiaba comer Lázaro. A ese nivel. A ese nivel. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Estamos viendo entonces un contraste, pero negro y blanco. Completamente opuesto. Una persona que lo tenía todo, no tenía ninguna necesidad, tenía toda la dignidad, tenía el respeto de sus iguales, de las personas que lo visitaban, y otra persona que no tenía nada, que era Lázaro. Seguramente nadie se acordaba de él, seguramente nadie lo visitaba, alguien que nadie le reconocía. Pero va a pasar algo. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando hablamos de la muerte es algo que solamente el humano sabe que va a ocurrir. Los animales no tienen idea, no saben eso. Nosotros sí tenemos conciencia de que un día vamos a morir.
Y es algo que medio extraño de repente. Un día vamos a morir. Todos. Todos vamos a morir. A veces no hablamos mucho de ese tema porque o nos incomoda o no queremos que suceda o tratamos de que no cuando sea más viejito. Pero la muerte está en cualquier momento. Nadie puede decir tengo asegurado el día de mañana, tengo asegurado pasado mañana, 2 años más. De aquí en un minuto más no sabemos qué puede pasar con nosotros. Todo eso está en la soberanía de Dios. Pero aquí estos personajes van a morir. Y dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ahí ya empezó a patearle a los fariseos y a los mismos discípulos a lo mejor también. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos, ¿qué es lo que era? Que los ricos tendrían que irse con el Señor y el mendigo al infierno porque no tiene nada, significa que Dios no está con él. La cultura decía eso. Pero Jesús dice, no, el mendigo murió y él fue al seno de Abraham, o sea, al lado de Abraham, al lado del Padre, de la fe, el Padre de toda la raza judía. Y ahí ya se empezaron a descolocar los fariseos, a descolocar toda su cultura. Pero también dice que murió el rico y fue sepultado. Seguramente Lázaro, al no tener nada, al estar en extrema pobreza, seguramente su cuerpo fue tirado a un basurero, que había un lugar que, de hecho, el nombre de infierno estaba por el nombre que le daban al basurero que tenían ahí, donde se quemaban cuerpos, se quemaban basura, era vertedero. Seguramente Lázaro también tuvo que ir a ese lugar, o fue llevado a ese lugar, porque no tenía recursos para una sepultura, como el rico dice, y el rico fue sepultado. Entonces, aquí viene lo bueno. Vamos a ver qué pasa con este personaje rico que lo tenía todo. Dice, entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham. Cuando dice Padre Abraham, ¿qué significa? Que está reconociéndolo como el personaje principal del pueblo judío. Y él le está diciendo, oiga, yo soy heredero, soy de tu linaje. Con esto da a entender que él sí mantenía cierta religiosidad, porque su estatus a lo mejor lo hacía ver así. Y él se presenta ante Abraham, Padre Abraham. Y vamos a ver varios detalles de este lugar, porque él en ningún momento está diciendo algún arrepentimiento o pedir perdón. Él está diciendo otras cosas. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Él está pidiendo misericordia para que lo saquen de ahí? No. Él quiere un alivio. Él, al estar ahí, está asumiendo que él merece ese lugar. Por eso él no está pidiendo, sáqueme de aquí. Porque al llegar ahí, él puede ver que su pecado ha ofendido a Dios y él merece estar ahí. Él quiere un alivio. Y si se da cuenta, él dice, y en el Hades alzó sus ojos. En el Hades es el lugar donde se hablaba de el reino de los muertos. En el Antiguo Testamento se habla del Seol. En el Nuevo Testamento es el Hades. Y en el Nuevo Testamento siempre se identifica como el lugar donde van los pecadores a sufrir. Y antes de ser sentenciado ya al final para el lago de fuego.
Pero dice, alzó sus ojos. ¿Qué nos demuestra esto? De que en aquel lugar va a tener conciencia. Porque él está mirando, está observando, está viendo qué es lo que está pasando, está viviendo el tormento que está ahí en aquel lugar y clama por este alivio. Porque vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y vemos que todavía él piensa o está en su mente la misma idea de cómo vivía en la tierra y viendo a Lázaro como inferior a él. Por algo le dice, padre Abraham, oye, a ese loquito que está ahí, el Lázaro, mándalo. Lo está viendo de forma inferior, tal como lo veía acá en la tierra. No había ningún cambio en él. Entonces, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Se acuerda en la vida qué es lo que pasaba con Lázaro? ¿Qué es lo que quería él? Ansiarse con las migajas que caían de la mesa. Vemos que la necesidad que tiene el rico ahora es mucho mayor que esa. Porque él dice que solo con la punta del dedo mojada va a ser un alivio para él, para el tormento que está viviendo en aquel lugar. Hablando del seno de Abraham, me olvidé ese detalle, solo aparece en este lugar. En esta parábola se habla de el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Solo aparece aquí, tranquilos. Solo aparece aquí y es netamente eso. Mostrar que está al lado de Abraham en la morada de los justos, de los que están con Dios. Eso es lo que quiere mostrar. Ese era el detalle que se me había olvidado decirle. Sigamos. Dice, pero Abraham, ¿qué le dijo? Hijo. Cuando le dice hijo, no quiere decirle que era su hijo, sino que lo reconoce también como de la misma raza. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora se da vuelta la cosa. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces Lázaro estaba... ¿Se dan cuenta que Lázaro nunca habla? ¿Nunca dice nada? Solamente está aquí para mostrar el contraste, que es lo que pasa con la persona rica en este caso, o pecadora, o la que es condenada. Solamente para mostrar eso. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. El rico no se arrepintió en ese lugar. Y en el infierno las actitudes pecaminosas continúan para siempre. Por eso el infierno es eterno. Y vamos a ver, vamos a escuchar que hoy en día mucha gente no habla del infierno. O ya dicen, no, ¿el infierno qué? Es un chiste ahora. No se toma en serio. Se evita hablar de ese tema. No es verdad. Es algo que inventaron para meter miedo a la gente, para controlarla, controlar las masas religiosas, que si no se portan bien se van a ir al infierno. Y en general se ha masificado esta idea de que entonces el infierno a lo mejor no es real. Y es más, hay religiones, hay sectas, hay incluso cristianas o pseudo cristianas ya diríamos, que no creen en el infierno, netamente. Que no, que Dios no puede ser así porque es un Dios de amor. ¿Cómo un Dios de amor va a preparar un lugar de tormento eterno? No puede ser. No cabe en nuestra mente. Pero la Biblia nos habla todo lo contrario. El pecado tiene su paga y ese es el infierno. Y es real. ¿Pero cómo es real? Porque la Biblia lo dice. Es más, ¿quién más habla del infierno? ¿Quién es? Jesús. Jesús es quien más habla del infierno. Eso nos da ahora una mayor veracidad
realmente esto es así. Jesús dijo muchas cosas. A veces creemos solamente las cosas buenas, que nos va a bendecir, que vamos a tener pan, pero las cosas malas no las tocamos y vamos haciendo un colador de las cosas que aparecen en la Biblia. Pero el infierno es real. Y podríamos estar más de una clase hablando acerca del infierno, lo que la Biblia dice, lo que Jesús dice en cada pasaje que habla del infierno, pero es real. Y esta parábola nos está confirmando. Y es la única parábola donde Jesús habla de lo que es el tormento en aquel lugar, o una pincelada de lo que es el tormento en aquel lugar. Recordemos que hay otros pasajes que también hablan y siempre se refiere al infierno como un lugar donde arde completamente y siempre, nunca se apaga su llama. Donde también dice, el gusano de ellos nunca muere. Eso está en Isaías. Y hay tantas referencias al infierno que muchas veces no tocamos, pero que son reales. Y como le decía, muchas sectas hoy en día no creen, no lo consideran, no creen posible que Dios pueda hacer eso. Porque dicen, no tiene, ¿cuál es el fin de tener un infierno? Si el mal va a continuar ahí y se van argumentando para no darle veracidad a lo que dice la palabra. Pero es una realidad. Además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Qué querrá decir eso? Recordemos que esto es una parábola. Eso quiere decir que la muerte, cuando uno muere, ya eso da el paso a la segunda parte de nuestra vida. Y también va a definir nuestro destino. Nadie escapa del infierno y nadie también escapa del cielo hacia el infierno. Una vez muerto, ahí se determina el destino que vamos a tener. La muerte es la llave al siguiente paso. También se han escuchado personas que dicen, no, yo fui al infierno, estuve allá, vi esto otro. La palabra no dice nada acerca de eso. Y no está permitido. Así que si usted escucha un mensaje, no, que yo escuché a esta persona que me habló y que fue al infierno y que vio esto y que era así y que era acá, y no es verdad. No es verdad. Persona malita. Lo principal es entender de que el infierno es una realidad. Y que todas las personas que no tienen a Cristo es su destino. Y cuando vemos pasajes como este, nos debería motivar y ver que este lugar es un lugar terrible. ¿Y Dios va a estar ahí? Una buena pregunta. Me acuerdo una vez el pastor, estábamos recién nosotros llegados, ¿y Dios va a estar en el infierno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues. Si Dios es omnipresente. ¿Pero cómo va a estar en el infierno? Ahí está. Pero está, ¿qué cosa? Su ira, su juicio. Ahí está, en el infierno. Si yo amo a los niños, voy a odiar que alguien golpee a los niños o que alguien maltrate a los niños. Lo mismo pasa. Dios es amor, pero también Él debe aplicar su ira a lo que es el pecado. Si no, se estaría contradiciendo. Él hace funcionar su ira de esa forma.
recordemos que la Biblia dice, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Eso está en Santiago 1:17, lo anoté porque a mí se me olvida. Santiago 1:17. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Hablando de este tema del infierno, en el infierno no va a estar esa dádiva, no va a haber ese don perfecto. O sea, yo una vez pregunté a una persona que él me decía que a él le daba lo mismo ir al infierno. Si tengo que ir al infierno, voy al infierno. Y yo le decía, pero ¿tienes conciencia de lo que es el infierno? No, o sea, lo que cuentan. Pero bueno, si me toca y lo soportaré. Lo soportaré. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Eso no va a estar en el infierno. Las cosas buenas que ocurren aquí. ¿Qué cosas buenas, entre comillas, para todos? Pueden tener amigos, buenos amigos o malos amigos, pero amistades donde uno se apoya, donde uno... No, eso no va a haber. Amigos, no. Conocidos, no. Que algo resulte bien, un descanso. Un descanso es algo, uno se siente bien cuando descansa, cuando duerme bien, tiene buen ánimo. ¿Hay descanso en el infierno? No. Nada bueno hay en el infierno. Yo le dije a esta persona, ¿tú tienes temores? No, sí, a veces tengo pesadillas y todo. Bueno, el infierno es como eso. Es como esa pesadilla que quieres despertar, pero no vas a despertar. Tus temores más profundos, todos tenemos temores. Es eso, pero multiplicado muchas veces. No es un juego. Es algo real. Es algo que existe. Es algo que está ahí. Veamos qué pasa. Uy, no he visto la hora. Ahí. ¿Qué pasa? Entonces, la experiencia del hombre rico tipifica la experiencia del pecador en el infierno. Eso nos está mostrando Jesús con esta parábola. Esto va a ocurrir en el infierno. ¿Qué dice entonces el 27? Entonces le dijo, bueno, ya que no puede mandar a Lázaro para acá, te ruego pues, Padre, que le envíes. De nuevo vemos la misma forma. Manda a Lázaro. Que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice Abraham? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué está diciendo a Moisés y a los profetas? ¿A qué se refiere? A la palabra. Muy bien, Ariel. A la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque ya estaba testificado a partir de Moisés, a partir de los profetas, ya ellos tenían el mensaje, ya sabían que había que arrepentirse. Y yo anoté algunos versículos aquí para que los veamos rápidamente, que el Antiguo Testamento sí habla de eso. Vamos a Isaías 55:7, queda poco tiempo, pero alcanzamos a verlo. Lo voy a hacer en mi celular porque es más rápido. 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya vemos entonces en el Antiguo Testamento como un profeta, el profeta Isaías, está diciendo, Dios es amplio en perdonar. Vamos a Éxodo para ver este mismo tema del perdón. Éxodo 34, rápidamente. 34, versículo 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
Vemos entonces que aquí Dios mismo se está mostrando como perdonador. Hay perdón. Veamos Salmo 103, porque también un personaje del Antiguo Testamento, en Salmo va a hablar David. Recordemos que David tuvo un pecado muy feo. 103, versículo 10. Y dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Está mostrando entonces que Dios es misericordioso. Y un último versículo, son muchos más, pero vamos a ver estos pocos. Miqueas capítulo 7, este es conocido. Y es muy lindo, dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué está diciendo Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. Vimos solamente una pincelada, algunos versículos que hablan del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la salvación de Dios. Que hay perdón para el pecador. Hoy en día muchos se autoevalúan y dicen: no, pero yo soy buena persona, yo ayudo a los que tienen necesidad, yo ayudo a los de mi familia que tienen necesidad, y en general estoy bien. Y hay una autoevaluación. Pero no debemos evaluarnos nosotros mismos, debemos ver cómo estamos delante de Dios comparado a lo que dice su palabra. Y si hoy en día el infierno para muchos no es real, ¿se acuerdan de lo que pasó en Génesis? ¿Qué hizo el diablo con una verdad que dijo Dios? Dios dijo que si comían, ellos iban a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis. No. ¿Cómo van a morir? No. Es lo mismo ahora. ¿Infierno? No. ¿Cómo va a haber un infierno? ¿Cómo Dios va a hacer un infierno? Dios es amor. Dios no puede hacer un infierno. Dios no es así. La gente inventó eso. No, hermanos, es real. Y es nuestra tarea mostrar esto al mundo, a los que no conocen, a nuestros familiares, a los que nos rodean. Es un llamado para que podamos evangelizar. Esta realidad nos muestra también lo que es el calibre del amor de Dios. Al ver cómo es este tormento tan grande, eterno, también nos muestra, Jesús pagó eso por mí. Él padeció eso, Él padeció la ira de Dios por nosotros. Solamente debemos creer en Él. Que Él tenga misericordia, como vimos recién en estos versículos. Y Él se deleita en perdonar. Él tiene sus brazos abiertos para perdonar, para recibir a la gente, para cambiar a la gente. Para los que llegan al infierno, el problema no es falta de información, sino rechazo a la verdad. Y mire lo que dice un versículo. Juan, capítulo 3, versículo 19. Es el más conocido. Pero vamos a leer del versículo 16, que también es mucho más conocido. El que llega al infierno está perdido. Cuando algo está perdido, significa que ya no sirve. Si yo pierdo la llave de mi casa, esa llave, si estuviera, serviría para abrir la casa. Pero si no está, no sirve.
no sirve. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Si está perdido, no sirve. Y eso pasa en el infierno. Están perdidos. No van a dar la gloria a Dios. Pero hay un escape. Vamos a leer Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo que estábamos diciendo recién, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna, no tormento eterno, vida eterna. ¿Qué más? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está la definición. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La información está. Si el pecador se pierde, no es porque no hay información. Hay información y hay salida en esa información, hay escape en esa información. Pidamos a Dios misericordia por todos los que no conocen al Señor. Esa es nuestra tarea: orar, hablar, mostrar, informar y darle a conocer qué es lo que nos ocurrirá después de esto. También se dice, no, morimos y se acaba todo. Se acaba todo. Otros dicen, no, morimos y renacemos en una mosca, o en un gato, o en una planta. Pero la cosa es desviar la mirada de lo que es real. Y la gente que a veces cree esas cosas y se queda con eso. No, yo muero y muero nomás y se acaba. Qué triste para esas personas. Entonces el llamado es para nosotros. ¿Qué pasó con estos fariseos? Quedaron choqueados. Porque ¿cómo Dios envía a una persona bendecida al infierno? Y también cuidado para nosotros, porque a veces como cristianos, no, a mí no me va a pasar nada porque yo estoy seguro con el Señor. Y tenemos el peligro, tal como conversábamos ayer en la reunión de varones, de a veces cumplir con las cosas para que nos vean, para que seamos, cumplir con la tarea de me congrego, leí la Biblia, me la sé, pero Dios no nos llama a que sepamos la Biblia. Dios nos llama para que la vivamos. La vivamos. Entonces, el infierno es real. Nuestra tarea también debemos cumplirla. Ya. Eso, hermanos. ¿Cómo les fue a los chicos? Qué bueno. Bien, no sé si hay preguntas. No. Qué bueno. Bien, entonces oramos para terminar este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es real, es verdadera y nos muestra a través de ella tu amor, tu juicio, tu ira. Nos muestra la realidad. Ayúdanos, Señor, para comprenderla, para vivirla, para
que sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que la realidad del infierno también nos mueva y nos conmueva, Señor, para que muchos más puedan arrepentirse, muchos más puedan llegar a ti, muchos más puedan conocerte y muchos más puedan escapar de este lugar. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti. Te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.